a ver, tenemos del otro lado una persona que, la verdad, a ver, yo tengo una teoría, y espero que ustedes, a ver, me digan qué les parece. Yo tengo una teoría, y es, la persona que se sienta del otro lado, se viste bien así, saco, camisa, corbata, y encima detrás tiene una biblioteca hermosa, es porque el tipo sabe de verdad. ¿Viste cuando vos decís, a ver, yo tengo acá con una biblioteca con 17 libros, ¿entiendes? Pero cuando hay una persona con a ver, un buen porte y demás, vos decís, acá no estoy hablando con una persona que simplemente tiene meras opiniones, sino con una persona que verdaderamente se ha instruido. Así que agradezco de todo corazón porque de verdad quería tener esta conversación a nuestro amigo Rubén Gómez. ¿Cómo te va, Rubén? Bienvenido a Rincón Apologético. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos los oyentes y amigos de Rincón Apologético. Es un placer estar con vosotros. A ver, Rubén, a ver, tantas preguntas tengo para hacerte, pero para aquellas personas que no te conocen, ¿podrías hacer dar una breve carta de presentación de quién sos, cuál es tu formación y demás? Bueno, sí, así muy brevemente, soy pastor evangélico y he estado pastoreando varias iglesias en España, que es de donde soy y donde vivo actualmente. Pero a partir del año 95 dejé lo que era el ministerio pastoral propiamente dicho para dedicarme a la traducción. Soy traductor profesional y dedicarme a la traducción de libros bíblicos y teológicos de carácter técnico, de carácter académico, porque pensaba que hacía falta que alguien se ocupara de ese campo. Así que desde el año 95 estoy haciendo eso. También escribo, como ya algunos sabrán. Y en cuanto a mi formación, bueno, lingüística y teológica, básicamente ha tenido lugar en Reino Unido, en Gran Bretaña, tanto en teología como en lengua inglesa. Y tampoco creo que haya mucho más que decir, ¿no? Un genio, un crack total. Y a ver, de vuelta, mire, a ver, esa foto así, vos ya sabés de que estamos hablando con alguien que sabe. Así que te invito, a vos que estás del otro lado, a que te mantengas ahí pendiente de esta conversación, porque vamos a tocar todo tipo, a ver, yo voy a tratar de hacerle todo tipo de preguntas con respecto a este tema, ¿está bien? Y obviamente le queremos dar un tiempo también para ustedes, los que están del otro lado y que tienen un interés con respecto a esta temática. A ver, Rubén no va a estar contestando a ver si, no sé, en el Arca de Noé habían dinosaurios, ¿se entiende? O sea, tienen que tirar una pregunta con respecto al tema que estamos tratando. Igual, mírenme acá, yo estuve haciendo mis deberes. Tengo acá mi machetito, la tablet, ¿saben para qué la uso? Simplemente para monitorear la transmisión, nada más. A mí no me pueden sacar la hoja y la lapicera no me la pueden sacar. Tenemos más de 100 personas, 120 personas en línea. Muchísimas gracias a todos. Y además, Rubén, vamos a estar sorteando un ejemplar de tu libro. Correcto, correcto. De mi libro que tengo por aquí una copia. No es la mejor copia para enseñarla, Mira. porque debo decir que esta copia es la primera copia que yo tuve como autor y no es sino el libro propiamente que Entiendo. recibirá la persona pues que salga escogida, que entiendo debe estar viendo el programa y también compartirlo, ¿no es cierto? Creo que esa era la... Pero ya está ahí todo un influencer en las redes sociales, Rubén. Claro, tal cual. A ver, te querés ganar ese libro a Jacob Amé de Rubén. Bueno, supongo que va autografiado el libro, ¿no, Rubén? Puede ir autografiado sin coste adicional, sí. Qué groso, ¿no? Eso después de acá unos años va a cotizar en bolsa, muchacho. Así que, a ver, ¿te querés ganar este libro? Lo único que tenés que hacer es compartir esta transmisión, nada más. Luego, a medida que la transmisión se vaya desarrollando, en algún momento voy a detener y voy a decir, bueno, vamos a ver quién es el que gana este libro. Y vamos a ver todas las personas que han compartido esta transmisión y una se va a llevar un ejemplar. Luego también a lo largo de la transmisión también voy a linkear cómo ustedes lo pueden adquirir para comprarlo. A ver, no solamente está en formato papel, sino también, Rubén, en formato Kindle, formato digital de Amazon, ¿verdad?
Está disponible en todos los portales de Amazon de todo el mundo, tanto en formato digital como en formato físico. Si bien es cierto que en formato físico, en formato papel, no está en todas las tiendas, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en prácticamente toda Europa, en México, ahí sí se puede adquirir también en papel. Perfecto, perfecto. Les envío un saludo enorme. De todo el mundo nos están viendo, más de 140 personas en línea. Un saludo enorme y a medida, vuelvo a repetir, a medida que vayamos llevando adelante esta conversación, voy a linkear todo lo que ustedes vayan necesitando. La gente ya está haciendo preguntas. Y Rubén, a ver, obviamente vos sabés de que tenés la libertad para utilizar el tiempo que te sea necesario, para tocar los temas que vos consideres necesario y demás, sentite en tu casa digital, podríamos decir. Pero me gustaría, si a vos te parece, comenzar con esta pregunta. Yo creo que, a ver, estamos hablando de Israel y la Iglesia. Y obviamente, y quiero remarcar esto desde el principio, vamos a centrarnos principalmente en las cuestiones bíblicas con respecto a esto, ¿no es cierto? A esta disyuntiva que parece haber. Lo escatológico, casi nada vamos a tocar. Hoy hablé en off con Rubén, solamente una pregunta que tengo, que seguramente todos ustedes querrán hacer la misma pregunta, porque es la pregunta del millón, pero nos vamos a centrar principalmente en estos temas. Ahí dice David Olivera, ¿la Iglesia reemplazó a Israel? Bueno, una de las preguntas que yo tengo gira en torno a ese tema puntualmente. Así que vamos a hacer la entrevista y vamos a seguir esta conversación de esa manera. Para arrancar, Rubén, a ver, si vamos a hablar de Israel y luego vamos a estar hablando de la Iglesia y demás, yo creo que la mejor forma de comenzar es con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del Antiguo Testamento hoy? ¿Y por qué te hago esta pregunta, Rubén? Porque, a ver, yo también en una etapa de mi vida también he caído en esto, me parece, y si no, corregime si es que no caí y estuve en lo correcto, pero yo en una etapa de mi vida medio como que menosprecié el Antiguo Testamento. A ver, somos cristianos, la Iglesia, todo gira en torno al Nuevo Testamento, Cristo anuló la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y demás, y bueno, medio como que lo dejaba en segundo plano al Antiguo Testamento. Entonces, para tratar el tema de Israel y la Iglesia me parece fundamental, y no sé si vos pensás de la misma manera, al menos ubicarnos en esto, ¿no? ¿Qué tipo de importancia tiene hoy el Antiguo Testamento? Claro, efectivamente la cuestión del Antiguo Testamento es algo que está íntimamente relacionado, como veremos inmediatamente, con esa relación entre Israel y la Iglesia. Lo primero que debemos considerar es que si contamos el número de palabras que hay en toda la Biblia, estoy hablando como evangélico, por lo tanto me estoy refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento, a los 27 del Nuevo, a esos 66 libros del canon llamado protestante. Si contamos las palabras, el 80% de todas ellas está en el Antiguo Testamento. Lógicamente yo no soy de ciencias, soy de letras, pero si el 80% está en el Antiguo Testamento, nos queda solamente un 20% restante, que es el así llamado Nuevo Testamento. Como vamos a ver, y me gustaría hacer mucho hincapié en las definiciones, porque si no, corremos el riesgo de hablar de cosas que si no las definimos, cada uno puede entender algo diferente, con lo cual la conversación se vuelve absurda, ¿no? Porque hablamos de una cosa y otra persona entiende otra distinta. Pues bien, es indudable que la Iglesia cristiana actual, cuando digo la Iglesia cristiana lo voy a hacer en términos generales, todas las confesiones cristianas, unas más que otras, pero hace ya tiempo que la Iglesia cristiana tiene serios problemas para encajar lo que es el Antiguo Testamento en su vida, en su liturgia, en su práctica, en su ética, en su teología. Por lo tanto,
si tenemos un problema con el Antiguo Testamento, inmediatamente se sigue de ahí que vamos a tener un problema con Israel. Porque además del Dios de Israel, Israel es el gran protagonista de todo lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Entonces, consecuentemente, como cristianos tenemos un problema. Si echamos a un lado el Antiguo Testamento y nos quedamos solo con el Nuevo, o bien al Antiguo Testamento le damos una importancia testimonial, histórica, de preparación, digamos, de una línea argumental que nos lleva a lo básico y central, que es la venida al mundo del Señor Jesucristo para salvar a los seres humanos. Que efectivamente es así. Pero claro, eso, si lo desconectamos de su base, de su origen, lo desconectamos del Antiguo Testamento, la Iglesia cristiana va a tener un serio problema. Entiendo. Entonces, aunque muchas veces nosotros decimos que toda la Escritura es la palabra de Dios, lo cierto es que en la práctica muchas iglesias y muchos cristianos nos construimos lo que se denomina un canon dentro del canon. Es decir, teóricamente hablando, nosotros decimos que pues hay 66 libros inspirados, todo es palabra de Dios, pero en la práctica pues nos centramos en los evangelios, otros se centran en los escritos del apóstol Pablo, otros se centran en los salmos y proverbios. Es decir, de alguna manera, consciente o inconsciente, como congregaciones y también como creyentes, cada uno de nosotros, acabamos convirtiendo el canon en nuestro pequeño canon, de donde rara vez salimos, de donde difícilmente salimos. Y eso es un peligro que yo enumero al principio del libro, a Jacob Amé, porque me parece importante sentar unas bases hermenéuticas de interpretación y a partir de ahí poder afrontar este tema que, digámoslo con toda claridad, es el gran tema que, como veremos, tiene unas ramificaciones muy profundas, la relación entre Israel y el Nuevo Testamento. Es decir, en otras palabras, aplicables también al Antiguo y Nuevo Testamento, al Antiguo y Nuevo Pacto. Hay muchas maneras de referirse a ellos, pero lo hacemos por conveniencia utilizando los términos habituales o convencionales. Y es indudable que hay un elemento muy importante de continuidad entre Antiguo y Nuevo, entre Israel e Iglesia, pero también hay cierta ruptura entre Antiguo y Nuevo o entre Israel e Iglesia. La gran cuestión es, la gran cuestión es hasta qué punto enfatizamos o hablamos de continuidad o, por el contrario, de discontinuidad. Entonces, si me permites, pasando de lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a lo que sería Israel e Iglesia, nos encontramos con un problema a la hora de definir, y es que tanto Israel como Iglesia son palabras que tienen una gran carga de significado y una gran carga también emocional. Lo entiendo. Que va más allá de las propias palabras. Por ponerlo en términos deportivos, y ya que estamos hablando con un argentino de pro, si yo digo Boca y River, o en España digo Real Madrid y Barcelona, son palabras, son clubes deportivos, pero todos sabemos, todo argentino sabe, todo bonaerense particularmente sabe, que Boca y River es algo más que un club deportivo, que hay todo alrededor de esas palabras, hay unas emociones, hay unas pasiones, hay a veces una identificación con determinada línea de pensamiento político, etcétera, y en el caso español ocurriría algo parecido. Pero todos sabemos que hay, más allá de eso, hay un trasfondo. Entonces, se hace muy difícil decir, vamos a ser objetivos, desapasionados y vamos a hablar de Boca y River, de Real Madrid y Barcelona,
de Israel e Iglesia, permítanme esa comparación o ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque detrás hay una gran pasión, hay unas ideas ya preconcebidas, y entonces no es ya cuestión de convencer al otro. Uno no es de un partido de fútbol por convencimiento racional o por deducción lógica. Es algo mucho más, que va mucho más allá, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo que tiene miles de años. Cuando hablamos de iglesia, y por lo tanto tiene unas tradiciones, tiene una cultura, tiene una religiosidad. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de también un cuerpo, algo que tiene también un bagaje histórico, cultural, un desarrollo. Y por lo tanto, muchas veces unos y otros podemos tener la tentación de pretender defender a ultranza el uno frente al otro, nosotros frente a los demás. Y este para mí es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de Israel y la Iglesia. Yo he dicho en varias ocasiones y también en algunas entrevistas, y con esto termino, no quiero hacer monólogos, pero creo que es importante. He dicho muchas veces que el gran problema que tenemos actualmente es que hemos sacado de su contexto a Israel y la Iglesia, de su contexto bíblico y teológico, del que jamás deberíamos sacarlo, los hemos sacado de ahí y hemos politizado a Israel, hemos politizado a la Iglesia y hemos, permítaseme la expresión, desteologizado a Israel y a la Iglesia. Los hemos sacado de su entorno, de su contexto, donde había que hablar de sus raíces, de su relación, etc. Entonces, mi gran interés al escribir sobre estos temas, como he hecho y sigo haciendo, es que por favor devolvamos las cosas a su seno, a su ser. No debemos sacar la relación entre Israel y la Iglesia de su contexto bíblico y teológico. No es fundamentalmente, no es una cuestión, un asunto escatológico. No es una cuestión política. No lo es. Puede tener ramificaciones, de hecho las tiene, como la tiene la fe cristiana, sociales, políticas, culturales y de muchos tipos. Pero la base y el fundamento siempre tiene que ser el análisis bíblico-teológico. Eso para mí es fundamental. Genial, genial. Agrego a lo que dice Rubén, Boca Juniors representa el antiguo pacto, River Plate representa el nuevo pacto, ¿no? Bueno, no, buenísimo, buenísimo. A ver, para los amantes del fútbol, esa analogía fue genial. A ver, le doy gracias a las casi 200 personas que nos están viendo en vivo, un montón de gente. Recordá, si te querés ganar el libro de Rubén a Jacob Amé, lo único que tenés que hacer ahora es compartir esta transmisión. Nada más, en algún momento de la misma vamos a detenernos, vamos a ver quién es el ganador y para dónde se va ese libro. Rubén, a ver... En la respuesta genial que acabas de dar, varias cosas he anotado, ¿no es cierto? Y no quiero olvidarme de ellas, pero para continuar con la charla, o por lo menos para mí, vuelvo a repetir de que no soy una persona instruida en el tema, digo, hay ciertos puntos que necesariamente debemos dejar en claro para después poder entender bien las ideas, ¿no? El primero, a mí, por lo menos a mi criterio, fue este del Antiguo Testamento y su importancia, pero también pasa también por otro lado. En un momento yo te escuché en alguna entrevista que has dado que pacto y contrato no es lo mismo y que a veces nosotros malinterpretamos lo que es un pacto con la idea de lo que es en estos tiempos, siglo XXI, lo que es un contrato, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué es un pacto para poder entender mejor el tema que vamos a tratar? Sí, claro. Pacto es una palabra que tiene una gran importancia teológica en toda la Biblia y particularmente en el Antiguo Testamento. Vemos a partir del principio mismo de la revelación como Dios decide relacionarse con los seres humanos
a través de pactos. Esto lo veremos luego probablemente, pero lo que ocurre a lo largo de la historia, en el transcurso, en el devenir de los acontecimientos, cuando Dios crea y a partir de ahí se produce luego la caída, la desobediencia de nuestros primeros padres, y a partir de ahí las naciones comienzan a rebelarse contra Dios y en Babel son dispersadas, y a partir de ahí Dios ya comienza a crear un pueblo para sí a través del llamamiento a una persona concreta, que es Abraham. Todo eso que ocurre, hay que decir que no le pilla a Dios por sorpresa. Todo eso Él lo sabe, lo sabe. Por tanto, siempre Dios actúa o se relaciona a través de pactos. La gran diferencia entre un pacto y un contrato es que el contrato se realiza entre iguales. Un contrato pues, del suministro eléctrico de una vivienda, el contrato de una conexión a Internet, todo eso son contratos entre una compañía, un usuario, se ponen de acuerdo, firman un papel, están en pie de igualdad, mientras el uno cumpla con sus obligaciones y el otro con las suyas, todo va bien. Si no es así, se puede rescindir. No unilateralmente, pero sí dando pues una serie de pasos para que la otra parte entienda por qué motivo se rompe ese acuerdo. Esos son los acuerdos que cada día nosotros acordamos cosas, ¿verdad? Pero un pacto es algo mucho más profundo que realmente no tiene parangón, salvo en un caso, prácticamente no tiene parangón con lo que es nuestra vida hoy en el siglo XXI. Lo que realmente debería ser un pacto, no ya con Dios, sino en términos humanos, es el matrimonio. De hecho, en el Nuevo Testamento se compara la relación entre el Señor y su iglesia como la relación matrimonial, ¿verdad?, del esposo y la esposa. En términos generales, si la vida fuera como Dios la diseñó, las cosas y las relaciones fueran como Dios las diseñó, el matrimonio sería un ejemplo maravilloso de lo que es un pacto. Entiendo. Una relación, un vínculo incondicional, duradero, no transitorio, etcétera, ¿no? Pero claro, como realmente hemos convertido en nuestra sociedad moderna, hemos convertido el matrimonio no en un pacto, sino en un contrato, pues ocurre lo mismo que uno cambia de esposo o de esposa como quien cambia de compañía eléctrica. Prácticamente en algunos lugares esa no sería una gran exageración. Ahora, cuando Dios establece pactos, el pacto es unilateral, es decir, es por parte de Dios, no es un convenio en el que haya dos partes iguales, sino que Dios es soberano y el ser humano siempre está en una posición de sumisión con respecto al Señor. De hecho, los pactos bíblicos en el Antiguo Testamento se asemejan mucho a los tratados que había en la antigüedad entre un gran rey y sus vasallos. Entonces el rey tenía a bien establecer un pacto con los súbditos, con los vasallos, los tratados de vasallaje. Pues eso nos da una idea, siempre hablando mediante analogías, son comparaciones y no podemos llevar a un extremo ninguna de ellas, pero para que nos entendamos, eso es lo que entendemos como pacto. Un pacto es una relación de un superior con respecto a un inferior. Es una relación que Dios, como pongamos el caso de Abraham, por ejemplo, una situación en la que Dios unilateralmente asume las condiciones de ese pacto, incluso teniendo en cuenta que, aunque Abraham no vaya a cumplirlo, Dios permanecerá fiel a ese pacto, porque el pacto lo hace por sí mismo. Hasta ese punto llega, ¿no? Bueno, el pacto con Noé también es un ejemplo. Es decir, Dios no tiene a nadie por encima de él por quien prometer, por quien jurar,
Por eso en el Antiguo Testamento hay esta expresión tan bonita de yo alcé mi mano, dice el Señor, y juré por mí mismo que tal cosa iba a hacer o que tal cosa no iba a hacer, ¿no? Entonces eso nos da idea de la seriedad con que se toma Dios los pactos con las personas. Y claro, no solamente es sorprendente y maravilloso que un Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra y de todo lo que hay en ellos, establezca pactos, sino que lo más maravilloso todavía es que guarde los pactos, que cumpla los pactos, sobre todo teniendo en cuenta que los seres humanos una y otra y otra y otra vez fallamos e incumplimos, digamos, las condiciones de ese pacto. Entiendo perfectamente. Y, a ver, volviendo a recalcar, ¿no? Que muchos de nosotros, a veces de que formamos nuestras propias opiniones simplemente por lo que se escucha al pasar y no necesariamente porque hagamos un estudio riguroso del tema, uno tiene por costumbre de tomarse un texto tal y como lo es. A ver, hay varios textos a los que podemos apelar, ¿no? Pero particularmente en el libro de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Comúnmente se entiende, o muchos círculos cristianos entienden que pasajes por el estilo nos justifican a la hora de pensar que el pacto con la casa de Israel, por así decirlo, queda como, no sé cómo decirlo, queda como en un segundo plano, o queda, como queda desechado, por así llamarlo, ¿no? Y a partir de ahora hay un nuevo pacto que Dios hizo con la iglesia, y en teoría la iglesia termina sustituyendo a Israel en todas sus promesas. O por lo menos la gente de pie lo entendemos de esa manera. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Rubén? Que la iglesia termina sustituyendo a través de este nuevo pacto en Cristo a Israel? Bueno, yo diría una cosa. En primer lugar, es muy peligroso colocar nuestros esquemas, nuestros apriorismos, nuestros prejuicios por encima de la Escritura. Es muy peligroso, pero se hace comúnmente. Entonces, el gran problema de la relación Israel-Iglesia, y ahondaremos en esto, es que hay un sistema teológico de tipo reformado y hay un sistema teológico de tipo, digamos, dispensacionalista, por poner, digamos, dos extremos, con muchas variantes en medio, es cierto, pero por generalizar de alguna manera, que, bajo mi punto de vista, anteponen sus criterios, anteponen sus lentes teológicos, su manera de leer la Escritura, lo anteponen a la enseñanza de la propia Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía yo al principio, Dios, nada de lo que ocurre le sorprende, es algo que no haya previsto, que haya sucedido y que diga, vaya, ahora resulta que me ha fallado tal persona, tendré que tomar a otra para que haga lo que yo quiero hacer. O me ha fallado este pueblo y voy a tomar a otro para que haga lo que yo quiero que haga. Eso un plan B, absurdo. ¿no? Claro, un plan B o C o D. No, desde el principio Dios ha querido llegar a través de un pueblo escogido a las naciones. Una de las expresiones bíblicas por excelencia que encontramos es el de Israel y las naciones. No se singulariza a ningún otro pueblo, solamente a Israel, porque dice Dios, este es el pueblo que yo tomé para mí, es mi especial posesión. En Deuteronomio capítulo 6 nos dice que eso no ocurre porque el pueblo sea mejor que otros, porque sea más numeroso, porque sea más fuerte, más listo, más inteligente, por ninguna de esas razones, sino por pura gracia. Lo dice en términos del Antiguo Testamento, pero la traducción evidente es que eso lo hace Dios sin contar con el merecimiento humano. Claro.
Pero a través de ese pueblo Israel, Dios ya desde Abraham, en quien, a partir del cual Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, que son los que van a formar ese pueblo, a través de ese pueblo va a bendecir a las naciones. Y el conocimiento de Dios específico y especial que Dios ha revelado al pueblo de Israel, no es para que quede contenido en los confines de ese pueblo, sino para que a través de su testimonio y de su servicio alcance a todas las naciones. Entonces ese concepto de Israel y las naciones es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la Iglesia, si nosotros leemos de esa manera el texto bíblico, veremos que Israel está desde el principio, Israel está en medio, e Israel está ahora, e Israel está en todo momento. Israel no desaparece de la escena, porque la revelación le ha sido dada a Israel. El apóstol Pablo dirá en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, dirá, como primera cosa, que Israel es especial porque le ha sido confiada la palabra de Dios. A ningún otro pueblo le ha sido confiada la palabra de Dios. Aquellos que dicen, bueno, la iglesia primitiva tenía su Biblia. Sí, pero ¿cuál era la Biblia de la iglesia? Claro. En el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera existía. Existiría mucho después. Pero la Biblia, la revelación, era la revelación de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Era la Biblia hebrea. Esa era la base de la vida de la iglesia durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, Israel es y fue el depositario, el custodio, los guardianes, dice, se puede traducir de distintas maneras, de la palabra de Dios. Amén de otras muchas bendiciones que luego cuenta Pablo a partir del capítulo 9 de Romanos, y quizá tengamos un momento para leerlo, ¿verdad? Porque creo que es importante. Por lo tanto, ese papel de Israel no puede cambiar, no puede desaparecer. Vamos a ver, o sea, cuando hablamos de la sustitución del pacto o del pueblo por otro pacto o por otro pueblo, estamos hablando en términos incorrectos, y yo decía al principio y me reitero, debemos hablar en términos bíblicos y teológicos. Teológicamente hablando, tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy, los que no somos judíos, los que no somos el pueblo de Israel en el sentido de los descendientes del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, estamos adorando al Dios de Israel. Claro. No sé, uno de estos días decía alguien en mi página, con muy pocas luces bíblicas, desde luego, decía, bueno, los judíos tienen a su Dios, Israel tiene a su Dios, y los cristianos tenemos a nuestro Dios. Eso es una auténtica barbaridad. Pero no es que lo diga Rubén Gómez en el siglo XXI, es que ya lo decía, por ejemplo, los primeros padres, llamados padres de la Iglesia. Claro. Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, con el personaje que hace las veces del judío, ¿verdad?, al que Justino le está explicando una serie de cosas, ya le dice claramente, no es que haya varios dioses, vuestro Dios y nuestro Dios es el único Dios, el Dios creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, es una barbaridad pensar que estamos hablando de diferentes dioses. Entonces, la iglesia, ¿qué es? Saltando muchos siglos, ¿verdad? No es más que es la ampliación de las promesas que Dios había hecho a Israel. Por lo tanto, no puede jamás sustituir la iglesia a Israel, porque Dios, cuando hace pactos, no desecha los pactos anteriores para cambiarse a otro y luego así sucesivamente a otro y a otro y a otro, dejando por el camino todo lo que ha hecho. Al contrario, cada pacto se basa y se sustenta en todo lo que Dios ha ido haciendo anteriormente. Es como la revelación.
Es como si nosotros dijéramos, bueno, Dios se ha revelado supremamente en su Hijo Jesucristo. Como dirá el autor de la carta a los Hebreos, en tiempos pasados nos habló a nuestros padres a través de los profetas, etcétera, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Por supuesto, pero eso es la culminación de la revelación. Pero lo cierto y verdad es que ha ido hablando a lo largo de toda la historia, y lo que viene a decirnos en la revelación suprema en el Mesías no desecha, no contradice y no reemplaza todo lo anterior. Hay una revelación progresiva, hay una obra progresiva de salvación, y si tomamos a Israel y la Iglesia en su conjunto, lo tomamos dentro de lo que es la historia de la redención, la historia de la salvación, veremos que hay una continuidad, como no puede ser de otra manera, y nunca una sustitución. No sé si es el momento de hablar un poco de conceptos como teología del reemplazo. No sé si te parece oportuno. Sí, lo que sí, antes quería decir algo, agradecerle, casi 200 personas continúan en vivo, un montón de gente. Recuerden de que el día de hoy se sortea el libro de Rubén A Jacob Amé. ¿Cómo haces para participar? Compartir esta transmisión, nada más, tenés que compartir esta transmisión en el momento que veamos oportuno para hacer el sorteo. Lo que sí tienes que estar conectado, eso es el único requisito. Está bien, así que si querés ganarte el libro de Rubén, que particularmente trata este tema, está bien, porque entiendo de que en una transmisión de ya sea hora y media, 2 horas, vayas a ver cuánto vamos a estar acá conversando con Rubén. Entiendo que va a quedar mucha tela por cortar seguramente. Entonces, si querés profundizar más, lo que te recomiendo es que adquieras el libro de Rubén. Y no solamente lo podés adquirir por medio de este sorteo, sino también en los comentarios. Hace unos minutos nada más, yo he posteado el link de Amazon en donde vos podés adquirir, comprar el libro de Rubén, ¿está bien? Si lo querés comprar ahora mismo, lo podés hacer, y no solamente está en formato papel, sino también en formato digital. Así que ni bien termina esta transmisión, vos lo podés descargar ahí al toque, lo comprás, lo descargás, y en cuestión de 5 minutos ya estás leyendo el libro de Rubén. Rubén, antes de arrancar con el tema de la teología de reemplazo, que más o menos, a ver, todo tiene que ver con lo mismo, y vamos por esa línea, ¿no? Pero antes de eso, sin la intención de levantar ningún tipo de controversia, pero más que nada porque trabajamos en redes sociales, y estas últimas, si yo no me equivoco, 2 semanas han estado un poquito convulsionadas las redes sociales por una afirmación de Sujel Michelén. Yo no sé si la ha oído, ¿no? Y cito textualmente, dice Sujel, la tenía acá está. No, perdón, la perdí. Bueno, básicamente, perdón, perdí la cita, la tenía acá y la perdí. Pero básicamente lo que él dice es, la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Básicamente eso era a lo que apuntaba. Vuelvo a repetir, sin la intención de levantar ningún tipo de controversia ni nada por el estilo, pero resulta interesante, dado el tema que estamos tratando y la importancia que tuvo estas palabras en las redes sociales, y entrando en el tema de la teoría del reemplazo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Rubén? Sí, bueno, yo tuve ocasión de escribir, incluso creo que hacer un pequeño vídeo sobre las declaraciones o la predicación, o un fragmento de la predicación de este pastor, muy buen pastor, por cierto, o sea, muy buen predicador, pero lógicamente todos podemos cometer errores, y a mí esa expresión de que Israel ya no es el pueblo de Dios me parece que no tiene ninguna base bíblica. ¿Por qué? Pues porque no digo ya el Antiguo Testamento, que podríamos estar horas leyendo pasajes y tras pasaje, ¿no? Pero es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Israel, siempre se habla del Israel nacional, o sea, del pueblo judío, no de la iglesia. A la iglesia no se le llama Israel, aunque algunos quieren aducir determinados textos. Soy consciente de que estamos en una entrevista, no podemos aquí pues tomar pasaje tras pasaje y explicarlo,
Para eso está, por ejemplo, el libro y podemos tener otros cauces para poder hablar de estos temas. Pero, es decir, cuando la Iglesia, cuando la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento, habla de Israel, se está refiriendo a Israel. Los gentiles, es decir, los que no somos judíos, los no judíos, a veces se les llama los griegos, depende de la versión de la Biblia, nunca son llamados Israel. Lo que sí ocurre es que son hechos participantes de las promesas, de las bendiciones, del llamamiento y de la misión de Israel. Pero sin dejar de ser gentiles, igual que los judíos, no dejan de ser judíos. Esto es muy importante entenderlo y engarza con la cuestión de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo realmente es una forma más popular de hablar de otro término que es un poco más, que es el que se usa más académicamente, que es supersesionismo. ¿Qué significa supersesionismo? Lo utilizo como sinónimo de teología del reemplazo. Supersesionismo es una palabra que viene del latín supersedere, es decir, sentarse por encima, literalmente. Esa sería la etimología, la traducción literal de la expresión, que luego en inglés se ha venido a referir a sustituir, a suplantar, a tomar el lugar de. En definitiva, de lo que habla cuando se utiliza este término, tanto si es en forma verbal como el sustantivo, es de ocupar el puesto de otro. Dicho más popularmente, quítate de esa silla, quítate de ahí, que me pongo yo. Tú te quitas y me pongo yo, ¿no? Ese es el concepto y creo que todos podemos entenderlo. Eso es la teología del reemplazo en un sentido general. Hay grados de reemplazo, o hay grados dentro, hay un supersesionismo blando, como le llaman algunos autores, o económico o funcional, que son, digamos, los que creen que, bueno, Israel en realidad ha cumplido con su papel en la economía de Dios, en la historia de la salvación, y ahora la Iglesia continúa y queda atrás esa función que antes cumplió Israel. Eso sería el supersesionismo blando o económico o funcional. Hay varias maneras de denominarlo. Y luego está el supersesionismo duro. Cabía esperar que después de blando viniera el duro, o como lo llaman otros autores, el supersesionismo punitivo, es decir, de castigo, que ya es, no solo Israel ha cumplido su función, sino que Dios, como consecuencia de que el pueblo de Israel en su gran mayoría no ha sabido reconocer y recibir al Mesías, a Jesús, el Cristo, el Mesías, entonces no solamente no lo ha reconocido, sino que a sus manos murió crucificado en Jerusalén. Dios ha castigado, de ahí lo de punitivo, ha castigado al pueblo de Israel, es un pueblo a partir de ahora maldito, es un pueblo deicida. Ahí viene esa terrible expresión deicida, los que mataron a Dios. Ese es el supersesionismo duro o punitivo. Pero en cualquier caso, tanto si es blando como si es duro, si es funcional como si es punitivo, lo cierto es que en la teología cristiana en su conjunto hay una gran necesidad de repensar toda esta cuestión de la relación de los creyentes gentiles, de los no judíos, con esa raíz de la que venimos, se quiera o no se quiera, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Fijémonos que hay un autor, porque claro, yo sé que hay muchos libros populares y con todos mis respetos, porque tiene que haber de todo, ¿verdad?
Pero en el campo académico serio, si queremos hablar de este tema, tenemos que hacer referencia a una obra de un autor norteamericano llamado Kendall Solon, que escribió allá por el año 1996 la gran tesis teológica que habla sobre esta cuestión del supersesionismo, de la teología del reemplazo. No desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista, no, desde el punto de vista al que yo me quiero aferrar y que no quiero soltar, que es bíblico y teológico. Porque los que hablan de supersesionismo, y esto es algo que en muchas de las iglesias que provienen de la Reforma está sucediendo, ha sucedido, sí, ha habido una reforma en ciertas cosas, pero en esto no ha habido una reforma, y es necesario que la haya, y además urgentemente, por motivos también que podemos ver más adelante cuando hablemos de lo que ha supuesto, por ejemplo, el Holocausto, ¿no? Que en estos días se está celebrando el 75 aniversario de la liberación de campos como el de Auschwitz, donde tantas personas murieron, tantos judíos murieron a manos de sus verdugos, ¿verdad? Y donde la Iglesia no fue capaz de detener esa barbarie, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, la Iglesia cristiana se encuentra con un dilema. Cuando digo la Iglesia cristiana me estoy refiriendo ya cuando, después del episodio de Pentecostés, cuando la Iglesia en Jerusalén es la Iglesia madre, las grandes conversiones de miles de personas son conversiones de judíos. Recordemos que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la Iglesia era judía, y la Iglesia no era una nueva religión aparte de, sino que era una variedad del judaísmo. Aquella variedad que reconocía a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de las profecías y de las promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, en la Biblia hebrea. Por lo tanto, ahí no había separación. Pero muy pronto encontramos a personas no judías, a gentiles, eso es lo que significa, no judías, que comienzan a interesarse y a acercarse a este Mesías. Y entonces la Iglesia, es decir, los judíos cristianos, en ese momento, como vemos en Hechos capítulo 15, tienen que reunirse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que no son judíos, que se están convirtiendo a este Jesús de Nazaret, a nuestro Mesías, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, pero que no son judíos? ¿Qué hacemos con ellos? El problema no era, como hoy parece, ¿qué hacemos con los judíos que se han convertido a Jesús, que lo reconocen como el Señor, dentro de una iglesia mayoritariamente gentil? No, el problema era todo lo contrario. ¿Qué hacemos nosotros? Los judíos mesiánicos, ¿qué hacemos con estos gentiles? Y entonces, perdón por la voz, y entonces sabemos que se abre la puerta porque se reconoce que la obra de Dios que actúa en esos judíos, que son del pueblo de Israel, que son descendientes étnicos de Abraham, de Isaac, de Jacob, se abre la puerta porque se reconoce que en los gentiles que están recibiendo al Mesías se está produciendo lo mismo que ellos están viviendo. Es decir, una nueva relación con Dios, un nuevo reconocimiento de que las promesas de Dios se han cumplido en el tiempo, en el espacio, en la persona de Jesús. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Si la iglesia gentil, la iglesia no judía, se para a pensar en lo que está sucediendo, lo primero que tiene que reconocer es que está aceptando, no me gusta demasiado esa palabra, pero bueno, está convirtiéndose ¿a quién? A Dios. ¿A qué Dios? Al Dios de Israel, porque no hay otro Dios.
se está convirtiendo al Dios de Israel. Entonces, el gran problema de la iglesia cristiana, que de ahí viene el tema del supersesionismo, del reemplazo, es cómo explicamos nosotros, los creyentes gentiles, cómo explicamos que creemos en un Dios poderoso, en un Dios fiel, en un Dios salvador, en un Dios único y verdadero, cuando su pueblo, el pueblo de Israel, mayoritariamente no le está recibiendo, no lo reconoce. Efectivamente, hay una gran cantidad de fieles judíos en la iglesia en los primeros momentos, pero a medida que van añadiéndose los gentiles, pronto el número de gentiles va a ser mayor que el número de judíos. Y entonces ese es el gran problema. ¿Qué hacemos? Solución sencilla. Para no dejar en mal lugar a Dios, ya sé lo que vamos a hacer. Es que en realidad, aunque en el Antiguo Testamento se hablaba de Israel, en realidad eso éramos nosotros. La iglesia era Israel. La iglesia es el verdadero Israel. Ese es el Israel de la carne, el Israel antiguo. Pero nosotros ahora venimos a ocupar lo que debió ser la misión del pueblo de Israel. Ese fue el primer gran error de la iglesia. O sea, el no esforzarse y teológicamente cuestionarse cuál era la relación entre Israel y el judaísmo primitivo, el cristianismo primitivo. Los cristianos, los judíos cristianos, los primeros gentiles convertidos al cristianismo. Entonces se optó por esa forma de soslayar la escritura. Entonces es cuando empezamos a leer la escritura de una forma espiritual, no física, de una forma alegórica, metafórica. Bueno, sí, dice Israel, pero bueno, no, en realidad no era Israel, es como si allí estuviéramos nosotros. Ese es el gran problema con que se encontró la iglesia. Pero ¿sabes lo que pasa, querido Santiago y oyentes? El problema de esto, que dura hasta el día de hoy, es que si hacemos eso, cometemos dos grandes errores. Estamos cuestionando la fidelidad de Dios. Dios ya no es de fiar, porque si ni siquiera ha sido capaz de mantener a su pueblo, a su propio pueblo, al pueblo de Israel, pues ¿cómo va a ser capaz de mantenernos a nosotros, que ni siquiera éramos pueblo, como nos dice el apóstol Pablo? Nosotros no buscábamos a Dios, no queríamos saber nada. Estábamos entre las naciones, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice en Efesios capítulo 2. Entonces estamos cuestionando la fidelidad de Dios, pero es que estamos minando la verosimilitud del mensaje cristiano. Es decir, el mensaje cristiano se vuelve inverosímil, se vuelve no creíble, porque si Dios no ha sido capaz de mantener a su pueblo, a su gran amor, como lo llama, a la niña de sus ojos, sí, se han portado mal, han sido infieles, lo que tú quieras, pero entonces Dios los desecha por eso. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos portamos mal y somos infieles y no hacemos la voluntad del Señor? También nos va a desechar y va a buscar a otros y así ad infinitum. Es decir, el mensaje cristiano no puede ser verosímil sin la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Esa es la cuestión. Esa es la gran cuestión. Si prescindimos de Israel, prescindimos del Dios de Israel. O dicho de otra manera, como han dicho algunos autores, no podemos tener al Dios de Israel sin Israel. Claro, claro. Porque somos salvados por la acción de Dios,
a través de Israel, porque es a través de Israel que ha llegado a nosotros la Escritura, las promesas, los pactos, los patriarcas, la adopción, la gloria y en última instancia, según la carne, Romanos capítulo 9, el Mesías, el Cristo. Y ese es el gran problema que se vuelve a repetir muchos siglos después, justamente en el siglo pasado, en el siglo XX. El primer gran momento de trauma para la iglesia cristiana es el distanciamiento, la separación de caminos, como se llama normalmente, entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles. El gran trauma, la gran separación, es un proceso. No empieza en un momento concreto y acaba al día siguiente, sino que paulatinamente, al final, nos encontramos con que la iglesia ya no es judía, ya no se reconoce judía. Pero en el siglo XX nos encontramos con el otro gran trauma que explica también esta cuestión. Y es el Holocausto y el establecimiento, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del Estado de Israel. La iglesia que 18, casi 19 siglos atrás se había encontrado con ese gran problema sin resolver de la existencia de Israel, a pesar de que estaba la iglesia diciendo, no, nosotros somos el nuevo Israel, el Israel espiritual, cosa que nunca dice el Nuevo Testamento. Eso lo dijo por primera vez Justino Mártir, aproximadamente en el año 160. Nunca antes. Y en el siglo XX se vuelve a dar de bruces con la existencia y la persistencia de un pueblo que contrariamente a lo que ha pasado con naciones e imperios de la antigüedad, persiste, está ahí, sufre lo indecible. 6 millones de personas son masacradas, 1,5 millones de ellas niños, pero ahí está. Y, 3 años después, vuelve a estar en la tierra ancestral de los patriarcas, establecidos ya nuevamente como pueblo que nunca dejaron de ser. Y entonces, esto que intento explicarlo en términos bíblicos y teológicos, y ahora también históricos, es lo que da lugar luego pues a que hay un ente político que se llama Israel, Medinat Israel, el Estado de Israel. Pero eso es la consecuencia, no es el origen o no es la causa, y es una manifestación del pueblo, no toda la manifestación del pueblo, porque el pueblo de Israel sigue en gran medida desperdigado, sigue entre las naciones. Aproximadamente el 50% de los judíos que hay hoy en el mundo viven en Israel, pero el otro 50% viven en Argentina, en Estados Unidos y en un montón más de países, ¿no? Entonces, la iglesia una y otra vez se encuentra con que su teología no da respuesta válida a por qué, si realmente la iglesia es el nuevo Israel y es el Israel espiritual, ¿por qué no ha desaparecido el pueblo de Israel? Esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque la iglesia no ha sido capaz de reconocerse en su propio papel como invitada en la casa de Israel. ¿Qué es lo que dirá el apóstol Pablo en aquella imagen tan hermosa del olivo en los capítulos 9 a 11 de Romanos? Pero bueno, creo que el monólogo ya ha sido demasiado largo, ¿no? A la gente que está conectada, hemos terminado la hora cátedra, podríamos decir, ¿no? Porque la verdad que una clase magistral, una genialidad. Gracias, Rubén. A ver, tenemos un poquito más ya de 1 hora de transmisión. La verdad que buenísimo todo lo que toda la información que estamos recibiendo. Lo siento, pero me tengo que... Tranquilo, Rubén, estás haciendo un esfuerzo enorme. A ver, tiene
un problema con la voz que resulta ser evidente, pero mismo así quiso hacer esta transmisión y se te agradece un montón, Rubén, el esfuerzo que estás haciendo. Nada, un placer. Con nosotros. A ver, dos cosas antes de continuar con esta entrevista. Primero, ¿te querés ganar el libro de Rubén a Jacob Amé? A ver, vuelvo a repetir, todo este tema que estamos hablando, no se podría explotar tal y como Rubén quisiera con el reducido tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, si te querés meter más en este tema, querés profundizar más, adquirí el libro de Rubén. Hoy se va acá en Rincón Apologético 1 sorteado. ¿Está bien? ¿Cómo tenés que hacer para participar del sorteo? Simplemente compartí esta transmisión, nada más. Después, en un momento de la entrevista, vamos a detenernos y vamos a ver quién es el ganador del libro. Pero si lo querés adquirir, lo podés comprar a través de Amazon en varias oportunidades. Ya lo puse el link en los comentarios de esta transmisión. Podés acceder a Amazon y podés comprar tanto la edición a papel como también la edición digital formato Kindle. Así que nada, lo podés tener en tus manos, ya sea comprándolo o quizás, quién sabe, a través del sorteo que vamos a tener. Gracias a las personas que están conectadas, casi 200 personas ahí siguiendo la transmisión. Rubén, a ver, en esta última respuesta maravillosa que acabas de dar, gran parte de la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora la has dado, ¿no? Pero para ser específicos y luego también para poder editar el video y que gente quizás lo pueda ver fraccionado este video, te quería preguntar, ¿de qué manera continúa el pacto con Israel hoy? Hay una persona, por lo que he podido ver en los comentarios, bueno, supongo que habrá muchas más, ¿no?, que me está sacando el argumento, bueno, de que en realidad el judío no es el judío físicamente, sino que lo es el de corazón, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión en cuanto a esta cuestión, porque mezclamos lo soteriológico, es decir, lo que tiene que ver con la salvación, con, digamos, con lo funcional, con la función, con el papel de cada uno de nosotros. Entonces, si desdoblamos estas dos cuestiones, podremos entender por qué puede ser, como yo creo sinceramente que es posible, que persista el pacto de Dios, el pacto abrámico, en definitiva, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, y eso no contradiga que tengamos ese nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Que, por cierto, el nuevo pacto de Jeremías 31 no fue hecho con los gentiles. Fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Totalmente. Conviene a veces leerla. Repito, me da la sensación de que hay personas que leen más sus confesiones de fe, por muy respetables que sean, que el texto bíblico. Y cuando queremos imponer nuestro sistema teológico sobre la Biblia, pasa lo que pasa. Eso es una pequeña acotación. Pero, en definitiva, es decir, el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios en tanto que Dios tiene un pacto con ellos. Pero esto no lo digo solamente yo. Es que lo ha reconocido la Iglesia Católica. Es que lo han reconocido en declaraciones diversas muchos cuerpos evangélicos. Incluso, por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que dice, lo puedo citar textualmente si alguien tiene interés, que cuando tratemos con un judío, recordemos que estamos tratando con alguien que ya tiene una relación de pacto con Dios. Y eso no lo dice un dispensacionalista ni lo dice un pentecostal, lo dice la PCUSA, es decir, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica en sus declaraciones. La propia Iglesia Católica, a la que tanto se denosta, etcétera, etcétera, reconoce, al menos oficialmente, porque tenemos que atenernos a los documentos oficiales, reconoce en el Concilio Vaticano II, que finalizó en el año 65, en la declaración Nostre Aetate, nuestra edad, en el apartado 4, que es donde trata del pueblo judío,
reconoce esa relación especialísima de Israel con el Señor. Y ya se desdice de tantas barbaridades que forman parte de la triste historia de la Iglesia cristiana, sobre todo en la etapa posapostólica y años posteriores, donde mantuvo una firme posición antijudía desde el punto de vista teológico, que fue lo que sembró, lo que abonó el terreno para lo que luego hemos visto tristemente, sobre todo en Europa, en siglos no tan lejanos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, sigue siendo pueblo y puede serlo, y los no judíos, los gentiles, también podemos ser pueblo, y una cosa no contradice la otra. A ver, intentaré explicarme. Se supone que estamos hablando entre cristianos evangélicos, ¿verdad? Con independencia de quienes nos escuchen. Si yo digo Dios el Padre es Dios, nadie se va a sorprender. Si yo digo Dios el Hijo es Dios, nadie se va a sorprender. Si yo digo Dios el Espíritu es Dios, nadie se va a sorprender. Porque creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Lo que denominamos Trinidad, que no es el tema desde luego de hoy, pero esa es la postura ortodoxa cristiana desde hace mucho tiempo. Porque reconocemos que Dios el Padre se manifiesta como Dios, Dios el Hijo se manifiesta como Dios, Dios el Espíritu se manifiesta como Dios. Podemos leer simplemente, no necesitamos que la palabra Trinidad aparezca en la Biblia. Podemos ver Efesios capítulo 1 y 2, pero sobre todo el 1, los versículos 3 en adelante, a 14, por ejemplo, y veremos cómo es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Un Dios en tres personas. A nadie le sorprende. Y digo yo, si nosotros ya tenemos este antecedente de una unidad diversa, ¿por qué es tan difícil entender que el pueblo de Israel es Dios y que la iglesia gentil, que también incluye a los judíos que ya ahora son creyentes en el Mesías, es el pueblo de Dios? Es decir, ¿por qué podemos entender y asumimos una diversidad, una pluralidad dentro de la unidad de Dios y no podemos entender una pluralidad o una diversidad en el pueblo de Dios, de ese Dios que es diverso? Perdón, Rubén, pero a ver, yo en mi ignorancia, vuelvo a repetir y quizás voy a decir una burrada probablemente, ¿no? Pero me cuesta a mí pensar, imaginarme que venga a mi cabeza la posibilidad de un pueblo al que Dios llama su pueblo y que no pueda que no pueda mantener esa relación espiritual con él. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo, y quizás vos me puedas corregir, hoy una persona puede tener relación con Dios siempre y cuando Cristo esté en el medio. Ahora, ¿cómo ese pueblo natural puede continuar siendo el pueblo de Dios sin poder relacionarse con Dios de esa manera espiritual, incluyendo a Cristo, que creo que es un requisito hoy posterior al sacrificio en la cruz? El Señor Jesucristo es el sacrificio, es la única vía, es el único camino, no hay salvación fuera de él. ¿Por qué decimos, cuando hablamos de Israel, por eso decía que las definiciones son importantes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un Israel que es el remanente, que ya ahora ha aceptado al Mesías. Digamos que son los que verdaderamente están cumpliendo la misión que Dios encomendó a su pueblo desde el principio. Por lo tanto, desde el apóstol Pablo, todos los apóstoles, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy con los judíos mesiánicos. Y me estoy refiriendo a los que de verdad son judíos, no me estoy refiriendo a otras cosas que no tienen nada que ver.
Y por supuesto a los gentiles exactamente igual, en pie de igualdad, porque soteriológicamente hablando, solo hay un Señor, un pueblo, un Salvador. Eso es indudable. Y todos somos uno en Cristo, como lo somos hombres y mujeres, como los hombres, lo somos mayores y jóvenes, como lo somos en el tiempo del apóstol, amos y esclavos, etcétera, etcétera. Pero que seamos uno en Cristo, insisto, en que no diluye nuestra identidad. Es decir, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel y las naciones siguen siendo las naciones. Este es el gran problema que para algunos es imposible, digamos, hacerles entender. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel, digamos, en un sentido, cuando hablamos de Israel? Claro, inmediatamente viene a nuestra mente el Estado de Israel, un Estado secular que no tiene nada que ver con el Evangelio, que ha rechazado mayoritariamente al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En los capítulos 9 a 11 de Romanos son absolutamente fundamentales para entender el papel de Israel en todo esto, en la situación actual, en el nuevo pacto. Y se dice que en esos capítulos espléndidos y complejos y maravillosos al mismo tiempo, se dice que ha venido sobre el pueblo de Israel en su conjunto, que ha venido un endurecimiento. Se nos dice que ese endurecimiento va a facilitar que los gentiles puedan llegar a formar parte del buen olivo, que ha habido unas ramas desgajadas, aquellos que no han creído, y que los nuevos creyentes gentiles somos esas ramas de olivo que no pertenecemos por naturaleza al olivo y que somos injertadas para formar parte del olivo. Pero que habrá un momento todavía por llegar en que el pueblo mayoritariamente, el pueblo de Israel étnico, nacional, mejor dicho, me gusta más que la palabra étnico, va a despertar y va a recibir, va a aceptar a su Mesías. Es el famoso texto en 11:26, si no recuerdo mal, la segunda parte, todo Israel será salvo. Quizás no al 100%, no sabemos si el 90%, el 80%, lo que sea, pero mayoritariamente el grueso será salvo. Y entonces es cuando se habrá acabado de componer esa imagen variopinta, diversa, multiforme de lo que es el pueblo de Dios. Y recordemos otra cosa. Ahora nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve porque Dios está fuera del tiempo y el espacio. Por lo tanto, ¿por qué no podemos llamar pueblo al que para Dios ya es pueblo, aunque no se haya manifestado todavía en la historia? Es que olvidamos muchas veces que Dios está fuera del tiempo. Cuando nosotros decimos la iglesia del Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso es un buen A punto. los santos que fueron desde el principio, que son ahora y que serán hasta la venida del Señor. Y eso es la iglesia. Ni los del pasado solamente, ni los del pasado y el presente solamente, sino todos. Entiendo. Entonces, insisto, es importante reconocer la forma en que Dios actúa a través de esa historia de la redención. Y una cosa también al hilo de esto, para aquellos que niegan, bueno, es que los judíos de hoy no tienen nada, el típico argumento, los judíos de hoy no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, si tú me ayudas, Santiago. Oh, por favor, a ver, yo estoy disfrutando de la No, conversación. no, a ver si me ayudas. Cuando Sí. nosotros decimos que somos la iglesia del Señor, que somos los herederos legítimos espirituales de la iglesia del siglo I, cuando decimos eso, ¿es verdad? Sí. Yo creo que sí.
Y es verdad, a pesar de las miles de diferencias que hay entre lo que era la iglesia en el siglo I y todas lo que nosotros llamamos hoy día iglesia o iglesias cristianas, con nuestros calendarios litúrgicos, con nuestras formas, con nuestras costumbres, con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestra eclesiología diversa, etcétera, etcétera. Hay mil y una diferencias, pero nadie cuestiona que la iglesia hoy es la heredera de esa iglesia. Pues bien, cuando el Señor Jesús hablaba a los judíos en el Nuevo Testamento, hacía 1500 años aproximadamente que Dios había entregado la ley en Sinaí a través de Moisés a aquel pueblo que había recién escapado de Egipto, ¿cierto? ¿A quién reconoció el Señor Jesús como descendientes legítimos, históricos de aquel pueblo de Israel de antaño? A sus conciudadanos. Él estaba hablando a aquellos. Para él estaba claro que ese era el pueblo que descendía del otro. Eran los hijos de Abraham, o creían ser los hijos de Abraham físicamente. Jesús no lo niega, pero les dice, no, no, no. Vosotros no sois descendientes de Abraham porque no hacéis lo que Abraham hizo. Y vuelve al tema de la fe. ¿Y qué había pasado? ¿En qué se parece el judaísmo, por llamarlo así, del primigenio a partir de la constitución de Israel en el monte Sinaí? ¿Qué diferencias había entre ese pueblo y el pueblo judío del siglo I? Infinitas, infinitas. Para empezar, ya no tenían templo, ya no tenían sacrificio, ya no tenían sinagogas en lugar del templo, habían pasado por un exilio dramático que había trastocado muchas de sus percepciones, de sus, ideas teológicas. Sin embargo, Jesús les reconoció que ese era el pueblo de Israel. Pregunto, si el Señor Jesús viniera ahora, imaginémonos, si el Señor Jesús viniera ahora a la tierra, no me refiero a la segunda venida, imaginémonos que dice, uy, se me olvidó no sé qué, ¿no? ¿A dónde iría? ¿A Nueva York? ¿A Melbourne? ¿A Ciudad del Cabo? ¿A Buenos Aires? ¿A Pernambuco? ¿A quién iría? Entendemos que a Israel. A los suyos. Repito, no a un estado, a un pueblo. Ese estado actual es una manifestación del pueblo, pero no es toda la manifestación del pueblo. Ni siquiera sabemos si va a ser la última manifestación, digamos, como entidad nacional del pueblo. Al menos yo no lo sé. Entiendo. A diferencia de los que lucubran con la escatología. Por lo tanto, creo que esto que estoy diciendo, con toda humildad, pero con convicción, creo que todo esto no se está planteando. Y no se está planteando muchas veces porque, repito, nos fiamos más de las confesiones de fe, de los cánones de no sé qué, y de cualquier, en fin, sistema teológico, sea reformado, dispensacional o del tipo que sea, y no estamos sabiendo tomar este asunto en su esencia bíblica y teológica. Leamos la Escritura. Hay un continuo Israel y las naciones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bueno, tocando justamente lo que usted dice, ¿no? Si me permite, a ver, creo que la promesa del pacto a Israel como nación, ¿no? Como linaje, mejor dicho, para no confundir hoy con el Estado de Israel y demás, sino como linaje, se encuentra en la constitución de los 12 patriarcas de las 12 tribus y que en su unión es lo que llamamos Israel bíblicamente, ¿no? Pero parece interesante la acción de Jesús cuando, y corríjame, seguramente debo estar equivocado, pero parece interesante cuando Jesús, en Mateo capítulo 10, llama a los 12 apóstoles, ¿no?
parece ser una especie de paralelo con la constitución de Dios siendo o presentándose allá por el libro de Éxodo como el rey de Israel y constituyendo las 12 tribus que conformarían la nación de Israel. Bueno, parece ser un paralelo en donde Jesús adopta esa posición de Dios, obviamente, llama a sus 12 apóstoles para, podríamos decir, constituir una nueva nación santa, o por lo menos así lo entendía yo. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esta acción de Jesús? ¿Lo podemos entender como un paralelo? ¿No? ¿Qué es lo que usted diría? Bueno, en la línea de lo que he dicho antes, lo que estamos viendo es la expresión definitiva, la plenitud de lo que fue antes. O sea, como diría el Señor Jesús, no he venido para abrogar la ley, sino para darle cumplimiento verdadero a la ley. El verbo griego que utiliza ahí significa eso, es darle cumplimiento, no en un sentido externo, sino para darle el sentido que tiene de verdad. Porque recordemos que en Jeremías 31 se habla del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice el Señor. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? En que tomaré la ley y la pondré en sus corazones. Hasta entonces la ley había sido un elemento que era externo, que estaba fuera. Y claro, nadie podía cumplir. Pero a partir de ahora, el autor de la ley, el espíritu de la ley, que no la letra, reside en los corazones. Y de esa manera se cumple el sentido, la voluntad que Dios tenía cuando entregó esa ley. Naturalmente no me estoy refiriendo a las partes ceremoniales o a las partes jurídicas de la ley, sino naturalmente estamos hablando de lo que se entiende como ley moral, el decálogo y, en fin, y todo lo que ello implica, ¿verdad? Entiendo. Jesús es evidentemente el único que a través de un cumplimiento pleno del sentido verdadero de la ley, que se implanta en nuestro corazón al creer por fe, porque viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, como dice la Escritura, es el que hace posible que eso tenga lugar. Ahora, ¿eso qué hace? No anula lo anterior, sino que lo hace avanzar exponencialmente. Claro, entiendo. No sé si me Totalmente. explico. A ver, obviamente hay cosas que uno tiene que ir digiriendo y demás, pero me encanta esta conversación que estamos teniendo. Es genial, gracias a toda la gente que está conectada. Tenemos casi 150 personas en línea y ya tenemos casi 1 hora y media de conversación. Gracias, Rubén, por tu tiempo. A ver, si te parece, tengo una pregunta referente, que te lo decía en off, referente al tema escatológico, y luego de esa pregunta, si me permitís, me gustaría ya empezar con el sorteo, si te parece bien. Sí, no hay problema. A ver, entonces, a la gente que está conectada, aquel que se quiera llevar de regalo el libro de Rubén a Jacob Amé, ahora mismo puede ser ganadora de un ejemplar. ¿Cómo hacer? Tenés que compartir esta transmisión, nada más, solo compartir esta transmisión, ¿está bien? Así que luego de esta pregunta que le voy a hacer a Rubén, vamos a pasar al sorteo. Rubén, ¿es correcta la afirmación Israel es el reloj profético de Dios? Bueno, aquí tendríamos que ver qué es lo que entendemos por reloj profético. Yo siempre procuro eludir la cuestión de carácter más escatológico. Por si todavía alguien lo duda, no me coloco dentro de un campo escatológico concreto. Por lo tanto, me parece que hay elementos de la teología pactual o reformada que son muy correctos en ciertos aspectos, en otros me parece que no. Y naturalmente lo contrario también sería cierto, ¿no? Que esa expresión
a mí me suena a dispensacionalismo. Claro. Israel, el reloj profético. Vamos a ver, el centro de la Biblia, por si alguno tiene duda, no es Israel. El centro de la Biblia no es la iglesia. El centro de la Biblia es Cristo, es Dios revelado y actuando en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo digo para aquellos que sin saber empiezan a acusar o a poner etiquetas que tales, este es dispensacionalismo, vamos a ver, los grandes valedores de una restauración del pueblo de Israel, incluso física, en su tierra, a partir del siglo XVII, XVIII y XIX, no eran los dispensacionalistas, que ni siquiera existían, eran los puritanos. ¿Y qué eran los puritanos? Eran calvinistas. Lo digo para aquellos que hoy en día pues son incapaces de reconocer lo que sus antepasados en la fe y de su misma persuasión decían con toda convicción. No creo que nadie pueda leer el Antiguo Testamento sin reconocer que Dios claramente, después del desastre, después del exilio y después de todas las calamidades, sigue teniendo un propósito para el pueblo de Israel. ¿Cómo se llevará a cabo eso en el futuro? Yo no solamente no lo sé, sino que dudo seriamente de que haya alguien en la tierra que lo sepa. ¿Por qué digo esto? Con la venida del Señor Jesucristo, la primera venida del Señor Jesucristo, ¿cuántas personas en el planeta Tierra, por ser más específico, cuántas personas en Israel supieron entender claramente que este Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, era en quien se cumplían todas las profecías y promesas del Señor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas? ¿Sus discípulos? Sus discípulos no tenían ni idea. Estaba ya por llegar a Jerusalén para ser crucificado y todavía estaban preguntándose quién estará contigo a tu diestra, a tu izquierda en el reino venidero. No tenían ni idea. Los entendidos en la Escritura atisbaron a ver que iba a nacer en un pequeño poblado llamado Belén. Y eso le dijeron a Herodes el Grande. Pero de lo que fue luego su vida, ¿cuántas personas realmente hubieran esperado a la luz de todo el Antiguo Testamento lo que luego acabó sucediendo? Bueno, tengo mis serias dudas, querido Santiago, y a todos lo digo, tengo mis serias dudas que dispensacionalistas o no dispensacionalistas, pretribulacionistas, posttribulacionistas, amilenialistas, postmilenialistas, me da igual. Tengo mis serias dudas de que finalmente lo que tantas veces la gente o algunos autores dicen y algunas confesiones dicen que va a suceder, acabe ocurriendo de esa manera. Es más, es que no es lo importante, porque eso es nuevamente poner por delante, el carro por delante de los bueyes. Es poner una cosa que no corresponde por delante de lo realmente importante, que tiene que ser lo que la fuerza motriz que lleve adelante el carro. Entonces, sabemos que el Señor volverá, sabemos que tiene un propósito para su pueblo. La forma exacta en que ese propósito se va a cumplir no me atrevería a decirla. Naturalmente todos tenemos nuestras percepciones o nuestras sospechas, pero me parece que hacer de lo escatológico en general un campo de batalla para medir la ortodoxia de creyentes e iglesias me parece un gravísimo error. Hermenéuticamente hablando, no es sano interpretar a partir de lo complejo lo demás, sino interpretar a partir de lo que está claro en la Escritura, interpretar lo que está más oscuro, no a la inversa.
Y Entiendo. por eso, en mi libro y en todas mis intervenciones, digo que el centro es el Dios de Israel, no Israel. El centro es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El centro es el Dios de la Iglesia, no la Iglesia. Y eso es muy importante, porque estamos hablando, aquí lo que está en juego es la fidelidad de Dios. Cuando Dios dijo, tú serás mi pueblo y antes se acabarán las estaciones, que se acabará mi amor y mi llamamiento por este pueblo, cuando Dios dijo esto, ¿lo decía en serio o estaba bromeando? Entiendo. Cuando el apóstol Pablo dice el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, ¿lo estaba diciendo en serio o estaba jugando? Porque si lo estaba diciendo en serio, entonces se acabó la cuestión. Y si estaba bromeando, cuando a nosotros, los creyentes actualmente, nosotros vamos a las promesas del Señor y nos reconfortan y las aplicamos a nuestra vida, ¿eso también es serio? ¿O Dios está jugando con nosotros y cuando se canse de nosotros va a tomar otro pueblo o va a hacer los planes que Él considere oportunos? Aquí hay una cuestión fundamental, Santiago. Yo esto tengo que decirlo o reviento. Estás en libertad, sabes que estás Para en... mí, Dios es de verdad soberano. No en un papel, no es cuestión de sana doctrina, de las solas o de la reforma o de lo que sea. Dios es soberano y lo es de verdad. Tan difícil es entender que un Dios soberano mantenga sus promesas, mantenga sus pactos con el pueblo de Israel y que a los que no formamos parte de ese pueblo, a las naciones, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por la obra que ha hecho Jesús en la cruz, nos pueda incluir en esas promesas, en ese pacto, en esa relación. Tan difícil de entender es. Ahí lo dejo. Sos un genio, Rubén. A ver, nada, tengo 1000 preguntas yo, pero a ver, ya pasamos la hora y media de conversación. Gracias a las 150 personas que tenemos en línea. Acá las estadísticas de Facebook me dicen de que hemos alcanzado más de 20.000 personas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron haciendo el aguante. Y gracias también por aquellas personas que quizás no piensan de la misma manera, pero ustedes saben de que acá lo que nosotros queremos es abrir una conversación, siempre y cuando, a ver, esa opinión distinta que uno pueda llegar a tener sea bajo el marco del respeto, ¿está bien? Yo he visto de que muchos han entendido eso y les agradezco a esas personas, ¿no? A ver, quisiera entrar en la parte del sorteo. Recordá, Rubén es autor del libro A Jacob amé, y hoy se va a estar yendo uno de esos ejemplares a alguien. Así que lo que voy a hacer es proceder al sorteo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo acá tengo una lista de quiénes han sido aquellas personas que han compartido la transmisión. Y ahora estoy actualizando la lista para ver ahora ya mismo cuántas personas han compartido la transmisión. Déjeme ver un segundito nada más porque acá el bichifú en Argentina, país de tercer mundo, el internet no es muy rápido que digamos, entonces suele tardar un poquito. Vamos a ver cuántas personas están participando de este sorteo. Tenemos a 80 personas participando de este sorteo. Rubén, ¿podrías decirme un número del 1 al 80, por favor? Del 1 al 80. Qué compromiso, ¿no? A ver. Un número alto, número bajo, número medio. Mirá, yo no puedo, porque yo tengo acá la lista, o sea, tengo que tratar de ser lo más transparente posible. Como yo sé que vos no lo ves, por eso te pregunto. No, yo no tengo ni idea. Bueno, pues voy a decir 58. 58, perfecto. Entonces, voy a contar acá en la lista como me aparece en el orden que fue compartida la transmisión, y el número 58 es aquel que se ha ganado el libro. ¿Está bien? Mientras hago el conteo, Rubén,
me gustaría ya ir aterrizando, ¿no es cierto? Y te agradezco enormemente la paciencia, porque la idea era hacerlo ayer, no se pudo. Sé que hoy, ahora en este instante, ya es muy tarde en España y con toda la dificultad que estás teniendo en la garganta, mismo así, te has bancado casi 2 horas de conversación, así que te agradezco enormemente. Rubén. Y no te he contestado, a la pregunta al final, ¿no? Del reloj profético, ¿no? Yo, Eh, yo me he mantenido, porque digo, bueno, capaz que no querés. no lo eludo, ¿no? Pero hacía esa gran, en fin, ese parlamento, Sí, simplemente para decir me parece, bueno, que hay muchos factores, ¿no? Evidentemente. Pero lo que está claro, lo que quiero que quede claro, es que Israel, no sé exactamente de qué manera, pero ciertamente va a tener un papel en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios, como lo ha tenido desde el principio. Entonces, hasta ahí puedo leer. Pero no se trata de eludir una respuesta, he intentado expresar mis inquietudes a la hora de ir más allá de lo que la propia Biblia nos dice con claridad. perfecto. A ver, ya estoy 37, 38, 39, ya me estoy acercando. 40, un segundito, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Y el ganador es, y le pido, el ganador tiene que estar conectado, me tiene que dejar ahí un mensajito en los comentarios, es Ricardo Rivas. Ricardo Rivas, por favor, si te podés ahí presentar en los comentarios. A ver, un requisito es que tenés que estar conectado en el momento en el sorteo, ¿está bien? Si no, pasamos a otro. Rubén, a ver, yo por mi parte, última pregunta y luego obviamente te dejo el tiempo a vos para que hables o digas si es que hay cosas que querés decir para poder ir cerrando el tema, ¿no? Dada esta forma de entender la posición de Israel tanto en la Biblia como en la actualidad, en la historia y demás, ¿cuál es tu opinión acerca de la nueva perspectiva paulina? Supongo de que habrás oído hablar, ¿no es cierto? Propuesta por principalmente en la actualidad N.T. Wright. ¿Cuál es tu opinión al respecto? N.T. Wright y en general los grandes especialistas en Pablo, aparte de sentir un gran respeto por ellos, creo que N.T. Wright está haciendo una labor inmensa digamos, de poner elementos complejos al alcance del pueblo llano. Pido disculpas por la luz, pero es que se me están fundiendo Por los favor. focos, los focos. Esto es una señal de que No, ya tranquilo, tranquilo, no, no he hay hablado, problema. he Se te hablado ve muy bien. demasiado. Entonces, creo que en general, hasta el año 70 de nuestra era, es decir, hasta la destrucción de Jerusalén, en general podemos estar más o menos de acuerdo en la evaluación histórica, etcétera, etcétera, que hace, por ejemplo, en Wright, ¿no? El problema es que muchas de las personas que siguen esa NPP, Nueva Perspectiva sobre el Apóstol Pablo, no llegan al punto de reconocer, como yo sí intento hacer muy modestamente, como es lógico, la importancia que tiene, por ejemplo, como clave interpretativa de su teología, los capítulos 9 a 11 del Evangelio, de la carta de Pablo a los romanos. Y para mí eso es fundamental, porque hay en el tema de la relación entre Israel y la Iglesia, hay dos cartas fundamentales. Una es Romanos, la otra es Efesios, y sin embargo de la que se habla más muchas veces es de Gálatas, porque ahí Claro. están los judaizantes. Pero queridos amigos que me puedan escuchar, nada de lo que estamos diciendo hoy aquí
tiene nada ni por asomo que ver con judaizar. Judaizar es volver a el momento en que no había la salvación en Cristo Jesús y que solamente había una ley y que supuestamente la ley era el camino para, digamos, relacionarse o llegar a Dios. Que tampoco fue así, porque nadie en su sano juicio podía pensar que matar un animal realmente le iba a purificar en realidad. Era un símbolo. Pero Claro. bueno, en cualquier caso, judaizar no es darle valor y darle importancia al pueblo de Israel. Judaizar no es reconocer nuestra deuda con el pueblo de Israel. Judaizar no es reconocer que gran parte de la práctica cristiana es de origen judío. ¿De dónde si no creéis que viene el bautismo? ¿De dónde si no creéis que viene la cena del Señor? ¿De dónde si no creéis que vienen grandes porciones de la práctica litúrgica que tenemos en nuestras iglesias? De la lectura de la escritura, de la exposición de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso es judaizar. En Galacia, en las iglesias de Galacia, y por tanto en la epístola a los Gálatas, lo que había era un grave problema de judaizantes. Y el apóstol Pablo los enfrenta directamente. Pero ese es un problema pastoral. Cuando el apóstol Pablo puede tener una cierta tranquilidad y no tener que tapar agujeros para que el barco no se hunda, por decirlo gráficamente, cuando no tiene que ocuparse de lo urgente porque le surgen los problemas y puede serenamente reflexionar, tiene una visión y manifiesta una visión sobre el pueblo de Israel, sobre la ley, etcétera, mucho más positiva, si queremos llamarle así, que lo que aparece en Gálatas. Todos los que sean pastores me entenderán. Los pastores generalmente nos pasamos el tiempo ocupándonos de lo urgente y desatendiendo lo importante por la presión de lo urgente. Totalmente, totalmente. Cuando así. el apóstol Pablo puede escribir serenamente, ya en su madurez, cartas como Romanos o como Efesios, ahí, amigos, es donde está la chicha, como decimos en España, ahí donde está la carne, ¿no? Lo otro tiene importancia, pero no podemos juzgar a Pablo en cuanto al tema este de la Iglesia de Israel, no podemos juzgarle por lo que dice en Gálatas solamente, sino que tenemos que ver el contexto completo de la Escritura. Judaizar es otra cosa que no tiene nada que ver. Igual que no tiene nada que ver muchas cosas que aquí no hemos hablado, porque eso ya es otra conversación y en definitiva es parte de mi siguiente libro que versará también sobre eso, y que es el porqué de el movimiento mesiánico de raíces hebreas, etcétera, en las iglesias evangélicas, entre personas que son gentiles, que no son judías, en fin, con los excesos. Pero recordemos, hay excesos de antisemitismo, muchísimos. Hay excesos de filosemitismo, de convertir congregaciones o de convertir nuestra doctrina en un pseudo judaísmo, también lo hay. Pero obviamente no podemos juzgar las cosas por los extremos, tenemos que ir a un punto de equilibrio. Totalmente. Por lo tanto, yo soy el primero que digo no a esas manifestaciones folclóricas o, no sé, absurdas que a veces vemos en determinados lugares y que nada tienen que ver con darle el lugar que le corresponde al pueblo de Israel. Y Perfecto. si nosotros, es decir, aquí la cuestión es, ¿seremos capaces los cristianos de manifestar nuestra identidad como cristianos gentiles sin tener que denigrar, sin tener que menospreciar, sin tener que echar por tierra a los judíos? Esa es la gran cuestión. Rubén, a ver, un segundito nada más. Estoy acá posteando en los comentarios. En los comentarios estoy poniendo el perfil de Rubén para que sigan su trabajo. Y bueno, ustedes ya saben de que también...
libros, sí. ¿Me permites una cosa que me viene ahora a la mente? Porque yo no he podido seguir los comentarios, obviamente, porque ya no tenía ojos para tanta cosa, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir es que hay personas cristianos que dicen, los judíos no quieren saber nada del Señor, los judíos no reconocen el Nuevo Testamento, los judíos maltratan o dicen barbaridades de los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es ningún argumento para que nosotros hagamos lo mismo con ellos. Totalmente. Ellos, en su mayoría, los que no conocen al Señor, hacen exactamente lo mismo que cabría esperar de cualquier pueblo, de cualquier nación o de cualquier etnia que no conoce al Señor, que no sabe lo que es el perdón de corazón, que no sabe lo que es la salvación por gracia y no por obras. Totalmente. Por lo tanto, aquellos cristianos que quieran justificar su verdadero antisemitismo, porque hay mucho antisemitismo en las iglesias, desgraciadamente, que quieran justificarlo diciendo es que ellos son muy malos con nosotros, pues si son muy malos con nosotros, sea. Pero nosotros no seremos, efectivamente. Perfecto. Porque ¿quién es el que tiene que dar ejemplo aquí? Ellos, cuando digo ellos me refiero a los no creyentes, o nosotros. Totalmente. Somos nosotros. Porque si Dios hubiera hecho con nosotros, como algunos cristianos han hecho con los judíos, habríamos dejado de existir. Y en Malaquías, el profeta, el último libro del Antiguo Testamento, según el canon cristiano, dice el Señor, porque yo no cambio, y se lo dice al pueblo de Israel, porque yo no cambio, no habéis sido destruidos. Hoy en día sabemos que esa expresión, borrar de la faz de la tierra, está en boca de muchos que quisieran precisamente hacer eso con el pueblo de Israel, entre otros. Pero el Señor, que es fiel, dice, yo no cambio. Y nosotros podemos apelar y aferrarnos a la fidelidad del Señor, no a la nuestra, a la obra del Señor, no a la nuestra, al amor del Señor, no al nuestro, porque por nuestra parte no hay ningún merecimiento. Por lo tanto, yo suplico que amemos y manifestemos amor al pueblo de Israel como pueblo, igual que naturalmente hay que expresar amor a otros, a todas las personas, pero es que Israel no es como todos los demás pueblos. Esa es la cuestión. Y por lo tanto tenemos ese llamamiento de provocarles a celos para que vean que nosotros que estábamos perdidos, con sus escrituras, con su Mesías, con su Dios, hemos conocido la verdad de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene que provocarle a celos a ellos, no nuestra actitud belicosa o de hostigamiento hacia los judíos. Perfecto. Y gracias por permitirme esa postilla. No, por favor, por favor. Rubén, a ver, obvio, decías recién, no pude seguir todos los comentarios, casi 300 comentarios, fueron un montón. Si me permitís, te voy a pedir ayuda nuevamente, el número del 1 al 80 de vuelta. ¿Sí? No estaba la persona, ¿no? No estaba la persona. Bueno, pues digamos 12, ¿no? Que es un número... 12, bien. Te agradezco de mil amores, Rubén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 10, 11. No. A ver, esto va a parecer de que es un robo, pero Rubén puede dar fe de que no sabía y no conocía la lista que yo tengo delante mío. ¿Saben quién se ganó el libro? Pero, a ver, corre también la misma suerte. Si no está conectado, lo lamento. Usted lo conoce, Rubén, Jorge Carrillo, el administrador de Cultura Teológica. Jorge Carrillo, un amigo, a ver, parte también de Rincón Apologético, podríamos decir, él siempre participa con nosotros, profesor también de algunos que otros talleres que hemos compartido, que hemos dado. Así que Jorge, necesito que dejes un comentario. Si no lo dejas al comentario, lo lamento. Nada.
se pasa la oportunidad para una persona más y sería ya una última oportunidad y si no vemos de qué otra manera, porque, a ver, si no nos vamos a quedar hasta mañana y allá en España ya es un poco tarde. A ver, yo cuento hasta 5, si Jorge no está, porque por lo que veo acá, estoy, dice Jorge Carrillo. Estoy. No, está Jorge Carrillo, así que el libro va para nuestro amigo Jorge Carrillo. Rubén, ha sido... Bueno, de verdad que parece increíble, ¿no? Pero yo he dicho los números totalmente al azar y no... Totalmente, no. A ver, no tenemos un escribano acá al lado, pero a ver, tratamos de hacer todo transparente. De hecho, muchas veces ha salido la persona que nos opera en la radio ganador y no se lo hemos dado porque justamente está trabajando ahí con nosotros para que la gente no piense mal. Pero en este caso, Jorge está a la distancia, así que me pareció lo más correcto que él se lo llevara porque así salió. Rubén, de Mil Amores, a ver, para ser exactos, llevamos 1 hora 52 de charla. Gracias, no tengo otras palabras para decirte y espero que te hayas sentido cómodo acá y espero muy a que gusto, sea la última conversación que tengamos en vivo, Rubén. Ha sido un auténtico placer y a pesar de mi torpeza a la hora de expresar, en fin, ciertas cosas, ¿no? Pero es un tema muy complejo. Pero ojalá que emprendamos todos esa reforma necesaria, porque leer la Biblia sin triunfalismos y sin menosprecios para nadie, realmente es una muy buena manera de hacer esa lectura bíblica. Perfecto. Mil gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Nada, que descanses y que te mejores de la garganta. Muchas gracias. Bendiciones de parte del Señor. Rubén. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Adiós.